no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Hermanos y hermanas, nos encontramos en la tercera semana de este tiempo de gracia, en la que Dios nos llama a la conversión. Y de esa manera nos preparamos para celebrar el gran y fundamental acontecimiento de nuestra fe, la muerte y resurrección de Jesús. En la primera lectura que hemos escuchado, tomada del libro del Éxodo, en el Antiguo Testamento, nos narra cómo Dios entregó los 10 mandamientos a Moisés en el Sinaí, para ayudar a su pueblo escogido a cumplir con la ley divina, la norma que ha orientado el comportamiento de muchas generaciones a través de los siglos, articulando las relaciones que debemos de tener para con Dios, pero también para con el prójimo. Los 10 mandamientos expresan las implicaciones de la amistad de la persona con Dios, una amistad de amor. La Iglesia, fiel a la palabra de Jesús, siguiendo su ejemplo, ha reconocido en los 10 mandamientos una propuesta de fidelidad para quien lo vive al plan de salvación. Qué difícil para Jesús constatar que su pueblo, que había recibido de parte de Dios en la persona de Moisés los 10 mandamientos, vivía muy alejado de ellos. Un ejemplo lo hemos escuchado en el Evangelio de hoy. Por eso, la fuerte denuncia de Jesús: no hagan un mercado de la casa de mi Padre. Es importante recordar que los judíos cada sábado asisten a la sinagoga. En la sinagoga estudian, en la sinagoga oran, y encontramos sinagogas por muchas partes del mundo, pero un solo templo, el templo de Jerusalén. Lo más importante, lo más sagrado para un judío era precisamente estar en el templo de Jerusalén, en el lugar de la presencia de Dios, significada en el arca de la alianza, una urna donde se guardaban los libros sagrados, ahí en el templo de Jerusalén, una urna que contenía los libros de la ley de Dios, de la Torá, que precisamente en ellos estaban escritos los 10 mandamientos a los que he hecho referencia. Así, en la tradición religiosa de Israel, la ley del templo como centro más importante de Israel y las observancias de la misma ley constituían los signos de la identidad y de la pertenencia del pueblo a Dios. Al templo, ¿quién asistía? Asistía el rico y el pobre, que deseaban abrir su corazón para alabar a Dios, buscando su conversión. Para eso ofrecían limosnas, ofrecían sacrificios, para que Dios les concediera el perdón y tuviera misericordia de ellos. En el templo se mantenía viva la tradición como signo de la alianza sellada entre Dios y su pueblo. Y para ello se celebraban grandes fiestas, entre ellas una de las de mayor solemnidad, la fiesta, se los voy a decir como se explica en griego, Yom Kippur,
también conocida como el día de la expiación, es decir, como el día del perdón, el día del arrepentimiento sincero del corazón. Y otra fiesta muy importante que se celebraba en el templo también de Jerusalén era la Pascua, cuando los judíos habían salido de Egipto. El paso del Señor. La presentación entonces de dones y ofrendas a Dios en el templo recordaba la providencia que ofrece todo lo necesario para llevar una vida digna, solidaria y religiosa. Como podemos comprender, el movimiento del pueblo hacia Jerusalén durante las fiestas entonces era extraordinario. Gran afluencia de fieles que traían como resultado grandes ganancias económicas para quienes ofrecían hospedaje, para quienes ofrecían alimentos, para quienes vendían animales para el holocausto que ofrecían a Dios por el perdón de sus pecados. Es así que este acontecimiento que vivió el Señor, de llegar al templo y verlo convertido en un gran mercado, lo enfurece. Entonces, nos dice el Evangelio, hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les vuelca las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Fíjense que este acontecimiento fue tan fuerte que los 4 evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, inclusive Juan, hablan de él. ¿Por qué? Porque quedó grabado en la memoria de ellos y de las primeras comunidades. Ahora, al contemplar este texto desde el siglo XXI, ¿qué nos dice? ¿Qué tenemos que ver nosotros? Podemos reflexionar que la presencia de los vendedores y de los cambistas en el lugar más sagrado de Israel nos puede ayudar a pensar desde el templo también más sagrado, que es nuestra propia persona. Porque es lo más sagrado que tenemos. Nosotros somos templos del Espíritu. Si nuestra relación con Dios está marcada por la gratuidad del amor, o bien está marcada por la necesidad de negociar con Dios mi conversión, de negociar con Dios mi amor, de negociar con Dios el portarme bien, de negociar con Dios el perdón. Yo creo que una cosa tenemos que tener clara, quienes deseamos vivir con Dios, que quien negocia con Dios revela que no conoce a Dios, que no conoce su amor. No es de un discípulo pensar que puede comprar el amor y el perdón de Dios con buenas intenciones o con prácticas piadosas que intenten disminuir su propia responsabilidad en la vida. Para una relación sana y amorosa con Dios, entonces es necesario reaccionar como Jesús ante los vendedores y cambistas que tenemos aquí en el corazón, que son las tentaciones que tenemos en la vida diaria y que nos conducen a tener una vida espiritual mediocre y un compromiso con el prójimo buscando lo que a mí me interesa. Hermanas y hermanos, los cristianos somos templos de Cristo. Nuestra vocación y misión es ser testigos de Él, llevando una vida de fidelidad, verdad y caridad. Es ser personas sagradas donde se haga visible que Dios
es amor en un evangelio hecho vida. No olvidemos que lo más significativo del templo como lugar sagrado es el lugar de encuentro con Dios, con ese Dios que es paciente, con ese Dios que es compasivo, con este Dios que es misericordioso, con este Dios que es capaz de consolar nuestras tristezas, perdonar nuestros pecados, corregir nuestros errores y abrazar con misericordia nuestra fragilidad y nuestra miseria. Ojalá esta reflexión quede muy grabada en nuestro corazón en este tercer domingo de este tiempo de gracia y de conversión que es la Cuaresma. Yo quisiera terminar sin recordar a cada uno de ustedes que en este domingo tercero de Cuaresma la Iglesia ha constituido el domingo de la familia. Sin duda la familia es un don de Dios para la humanidad. Es un tesoro precioso que debe de ser sostenido y protegido siempre. La experiencia que estamos viviendo ante la pérdida de valores en nuestra sociedad va dejando claro que debemos de rescatar la grandeza de la familia. Tenemos que rescatar la grandeza de los valores de la familia, las experiencias de la familia que humanizan, que hablan de ternura, de compasión, de protección. La vida familiar es como un gran salvavidas en medio de la tempestad. Qué triste que el matrimonio y la familia en este siglo XXI estén enfrentando en este momento grandes desafíos materiales, culturales, que destruyen la propia espiritualidad y por lo tanto el amor y el compromiso de la familia. La Iglesia, hoy como ayer, reconoce la importancia de la familia en el mundo. Por eso pedimos a Dios para que las familias sean verdaderas iglesias, donde se practique la misericordia y el amor, el diálogo y la esperanza, donde se acompañe al necesitado y se perdone desde el corazón. Que así sea.